Bueno, primero que nada, hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a este ciclo internacional del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez con el destacadísimo analista y columnista Moisés Naim. Moisés, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, encantado de estar conversando con ustedes. Y muchas gracias a ustedes también por participar en esta conversación que esperamos sea muy interesante. Al final, en los últimos minutos, no, más de los últimos en realidad, les vamos a dar espacio para que hagan sus preguntas, las pueden escribir por el chat y yo las replico en el fondo. Déjenme presentarles a nuestro invitado como corresponde. Moisés Naim es PhD del MIT, miembro distinguido del Carnegie Endowment for International Peace, es uno de los columnistas más leídos en español y también anfitrión y productor de Efecto Naim. También fue ministro de Fomento en Venezuela, director del Banco Central y director ejecutivo del Banco Mundial. Es autor de más de 15 libros sobre asuntos internacionales, economía y política, y recién ha publicado este libro que se llama La revancha de los poderosos, que es la excusa perfecta para invitarlo a conversar hoy. Así que vamos a lo que nos convoca. Voy a partir con las preguntas. Hace unos años, Moisés, hiciste en el libro ese, El fin del poder, hablabas de la crisis de la confianza en las instituciones y cómo ese proceso, cómo se había vivido todo un proceso para llegar a esa crisis, ¿no? Hoy en La revancha de los poderosos hablas directamente de una amenaza para la democracia. ¿Qué tan relacionados ves que están estos procesos? Están completamente entrelazados. El libro El fin del poder, que fue publicado hace 10 años, es un examen de las fuerzas que estaban fragmentando, diluyendo y debilitando el poder. Y el mensaje central, la conclusión central de ese libro es que el poder se había hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder, era más efímero. Y que eso estaba pasando en todas las latitudes y longitudes, en todos los países, en todas las organizaciones privadas, públicas, gubernamentales, sin fines de lucro, bancos, medios de comunicación, fuerzas armadas, congresos, clubes deportivos, clubes culturales, donde tú examinabas, donde el poder importaba, encontrabas ese patrón y todavía eso existe hoy en día y forma parte de la realidad mundial hoy en día. Poder más fácil de obtener que en el pasado, más difícil de usar y más perecedero. Y eso fue hace una década. ¿Qué pasó durante los 10 años después de todo? Fue una década realmente tumultuosa. Hubo una fuerte crisis financiera que tiene un legado hasta el día de hoy. Mucha gente sufrió mucho y todavía sufre. Generó niveles de inestabilidad política, económica muy importante. El Reino Unido decidió divorciarse de Europa. La pandemia nos apareció Donald Trump, aparecieron toda la lista de cosas nuevas, la inteligencia artificial y todo los cambios que implica, la edición de genética a través de las tecnologías de CRISPR que permiten editar los genes. En fin, desde la ciencia a la tecnología, a la política, a la sociedad, a los negocios, a la cultura, a la investigación, fue una época muy, muy tumultuosa. Mientras estábamos todos distraídos tratando de navegar por esas aguas turbulentas y viendo todo, estaba pasando otra cosa que no nos dimos cuenta. Y es que la democracia en las mayores partes del mundo estaba siendo atacada. Atacada de una manera sigilosa, furtiva, donde aparecieron líderes que eran elegidos, llegaban al poder, muchos de ellos por elecciones, pero en cuanto llegaban al poder tomaban decisiones que debilitaban los bloqueos, los checks and balances, como dicen en Estados Unidos, los pesos y contrapesos, que impiden que se concentre el poder demasiado en el ejecutivo, en el poder ejecutivo y en el presidente, el jefe de Estado. Entonces, los números son extraordinarios de lo que pasó en esa década en la que no nos dimos cuenta que el mundo estaba perdiendo su democracia. Cuando comenzó la década, el 40% de la humanidad vivía en regímenes autoritarios, autocráticos. Al final de esa década, en el 2021, 70% de la humanidad vive en regímenes autocráticos, ¿no?
Y bueno, y eso lo lograron de una manera que casi invisible para el ojo no atento, para el ojo no entrenado, para la gente que está haciendo su vida, yendo al trabajo, manejando los problemas diarios de la familia. Mientras todo eso sucedía, estos líderes populistas y generaron pues condiciones muy adversas para la democracia, tanto que yo opino que hoy en día, si no tomamos medidas, la democracia está en peligro de extinción como régimen político en el mundo. Ya, súper optimista. Después vamos a andar por eso, pero de todos estos fenómenos que estás describiendo, que han ocurrido en estos 10 años, ¿cómo estás leyendo tú la actualidad? ¿Cómo te... Sí. Sí. Yo tengo unas frases, una serie de frases que me ayudan a leer los periódicos, a entender las noticias, etc. La primera es una frase de José Ortega y Gasset, el filósofo político español, que en 1939 publicó un libro. Ya en ese momento obviamente se veían los tiempos de guerra, los vientos de guerra en Europa. Y él escribió un libro, y en ese libro, una de las frases de ese libro es que no sabemos, escribe esto: no sabemos lo que nos pasa. Y eso es precisamente lo que nos pasa, que no sabemos lo que nos está pasando. Y es que todos sabemos que hay cosas muy grandes sucediendo, que hay guerras ocurriendo, que hay rivalidades entre superpotencias, que hay nuevas formas de organizar la economía, que hay nuevas empresas de gran tamaño que concentran poder y son monopolios, que hay grupos de fragmentación que tienen enormes consecuencias por sus actuaciones a pesar de que son pocos. En fin, todos tenemos la intuición de que están pasando muchas cosas que nos van a afectar a nosotros, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra ciudad, nuestro país, el medio ambiente. Pero no sabemos exactamente qué debemos hacer y cómo navegar nosotros por esa agua. Entonces, la primera frase es que no sabemos lo que nos está pasando y eso nos está afectando. La segunda es la que mencioné de mi libro, El fin del poder. El poder se hace más fácil de obtener, más difícil de usar, más fácil de perder, y de eso basta leer algo. Todos los días en alguna parte del mundo hay evidencias muy claras de esa frase. Otra frase que creo que es muy importante, un concepto que creo que es muy importante, es que la pandemia, la combinación de pandemia con crisis económica, con todas estas transformaciones importantes, han hecho que muchas cosas que pensábamos transitorias han resultado ser permanentes. Y cosas que eran permanentes son fugaces, están pasando, están en transición. Cuando comenzamos con el trabajo remoto después, al comienzo de la pandemia, era una cosa transitoria, era la gente mientras pasaba la pandemia se iba a quedar en su casa trabajando. Bueno, la pandemia ya está evolucionando en otra dirección, pero la gente sigue sin ir a trabajar y ya el trabajo remoto forma parte de la realidad de todas las empresas grandes del mundo, ¿no? Eso era transitorio y se ha vuelto permanente. Y algo que pensábamos que era permanente, intocable, duro, inamovible, es la democracia de Estados Unidos. Pero vete aquí que la democracia de Estados Unidos también está bajo ataque, también está teniendo las consecuencias que tiene el poder y la fragmentación y la debilidad del poder. Lo vimos en los ataques al Congreso de Estados Unidos en enero. En fin. Lo transitorio se vuelve permanente y lo permanente se hace transitorio. Y luego hay una idea que me ayuda a entender cosas, que la llamo la necrofilia política. La necrofilia es una perversión que sufren algunos seres humanos, que es un amor apasionado, una atracción apasionada por cadáveres. Bueno, hay políticos que sufren de necrofilia política, que es un amor apasionado por malas ideas. Ideas que han sido probadas una y otra vez, ideas que han sido en diferentes países, en diferentes momentos, y siempre terminan mal. Sin embargo, siempre regresan, son como un boomerang. Regresan con su carga de seducción, de promesas, de posibilidades, pero que esconden detrás una carga importante de fracaso y de colapso. Basta ver lo que pasa hoy en día. Mientras estamos hablando, está ocurriendo la cumbre de las Américas en Estados Unidos, donde el gran debate iniciado por algunos países
latinoamericanos es invitar a los tiranos, invitar a los países cuyos gobiernos sabemos que encarcelan, torturan y maltratan a quienes no piensan como ellos, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Y bueno, entonces una cumbre que podría ser para tratar los grandes retos que está enfrentando América Latina, de todo tipo, pues se ha convertido en que esto es el tema, ¿no? Y eso es un volcán, la erupción de un volcán que en vez de mandar lava, manda necrofilia política. Creo que estás en mute. Perdón, pero ¿te parece una buena estrategia de Estados Unidos no invitar justamente a Cuba, Nicaragua y Venezuela? Y porque eso finalmente destata que estemos hablando de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que otros países les estén prestando ropa, etcétera. No importa, ahí lo que importa son valores fundamentales. A mí la condición es que vinieran a discutir sus regímenes y presentarle la lista de presos políticos y de torturados que están siendo, mientras ellos están reuniéndose en la Cumbre de las Américas, hay gente que está siendo torturada en las cárceles que ellos controlan. Entonces, si pudiese ser ese es el gran tema de estos países, cómo el fracaso de sus economías los lleva a ser autoritarios y represivos porque la gente se resiste. Y en algunos países, como Venezuela, simplemente camina miles de kilómetros para alejarse de la barbarie que significa el régimen creado por Chávez y continuado por Maduro con el apoyo de los cubanos. Entonces, esa es una conversación, pero no pueden venir como iguales, como democráticos. Porque una de las cosas que pasó en ese periodo que te mencioné es que muchos regímenes autoritarios se disfrazaron de democracias. Y es mentira. Que son democracias, son regímenes autoritarios disfrazados, maquillados, la escenografía es democrática, pero la estructura es autocrática. Sí, totalmente. Es el tema que tocas en tu libro, de los autócratas 3P, por estos líderes que militan en el populismo, navegan en la polarización y usan magistralmente la posverdad, la propaganda, la desinformación. Yo agregaría una cuarta P, que es como la P de pandemia por lo expansivo que ha sido estos tipos de gobierno. Hay un efecto de contagio en este estilo de gobernar. Una de las experiencias interesantes de conversar sobre el libro en diferentes países, el libro se llama La revancha de los poderosos y es este estudio de los líderes 3P que sigilosamente toman el control del gobierno. Entonces, el libro ha tenido mucha resonancia internacional, entonces yo me encuentro muchas veces hablando con gente en Indonesia, en Tailandia, en África, en Sudáfrica, en Kenia, o en Europa y ciertamente en América Latina. Y todos sienten que yo escribí el libro sobre su país. Ha sido muy interesante porque todos se sienten excepcionales en el sentido que esto pasa aquí, esto nos pasa a nosotros, esto no pasa en ninguna parte. Y yo le digo, bueno, quizás los detalles no y las circunstancias específicas no, pero la gran tendencia de las 3P, del populismo, la polarización y la posverdad están sumamente presentes en todos estos países y guardan enorme parecido, ¿no? Porque se entrelazan y se potencian entre sí. Sí. Bueno, es que son fenómenos bien parecidos también. Pero tengo que traerte a la contingencia nuestra, que es de Chile. Y en ese sentido me gustaría preguntarte cómo has visto el proceso constitucional que estamos llevando a cabo en nuestro país. Esos procesos siempre vienen anticipados por grandes promesas de cambio y de promesas de que la nueva constitución va a ser la solución a problemas históricos que tiene el país. Yo no dudo que la constitución que está siendo reemplazada tiene defectos importantes y que hay que corregirlos, pero la experiencia que hemos visto en todas partes del mundo es que muchas veces estos procesos constituyentes terminan siendo un caos de exigencias y donde el Estado termina teniendo muchísimas obligaciones y los ciudadanos muy pocos deberes. Entonces, el desbalance entre deberes y derechos de los ciudadanos está siempre presente en esta discusión porque es como un arbolito de Navidad, ¿no? Todo el mundo llega buscando su regalo, ¿no? Entonces,
En el caso de Chile, yo creo que la Constitución tiene cosas buenas, definitivamente muy buenas, muy deseables, pero está combinada con barbaridades, con cosas que no son dignas de una Constitución, ni en su lenguaje, ni en su contenido. Entonces, no sé qué va a pasar cuando haya El plebiscito. el plebiscito, ¿no? Pero vamos a ver. Para ratificarlo. O sea, ¿has tenido tiempo de interiorizarte sobre este proceso, Bueno, como yo por el contenido, no digamos? conozco a grandes rasgos el contenido y conozco algunas de las barbaridades que hay ahí y también conozco algunas de las cosas excelentes que hay ahí. Ahí va a hacer falta un proceso de decantación, de filtraje. Hay cosas que suenan muy bien y que son derechos permanentes, perpetuos a todos, bueno, que se genera expectativas que inevitablemente terminan en frustración. Pero si Chile fue en su momento, ¿no? Chile fue bien líder en reformas económicas durante mucho tiempo, además. Un país que incluso se miraba como casi de estudio. ¿Podría ocurrir, crees tú que podría pasar también que sea un modelo de país en el que de alguna manera se logran resolver los problemas que estaban afectando a las democracias en América Latina? Estoy pensando en confianza de la ciudadanía, en instituciones más inclusivas, por ejemplo. Yo he venido escribiendo sobre eso, yo he venido diciendo que de la misma manera que Chile fue un país pionero en cuanto al manejo de la economía de un país subdesarrollado para entrar a la economía mundial y entrelazarse con las circunstancias económicas de la globalización, y etcétera. Chile entendió cómo hacer eso y lo hizo bien y por muy buen tiempo. Descuidó muchas cosas que hoy en día entonces están siendo exigidas con toda razón y con todo derecho que hay que corregir. Pero Chile fue un modelo para otros países y fue un modelo visto con admiración y con ganas de copiar. Yo tenía y tengo todavía la esperanza de que Chile pueda hacer lo mismo en el ámbito político, que de la misma manera que en los años 90 y más allá, 2000, 2010 y en adelante, de la misma manera que Chile mostró el camino de cómo se maneja la economía en estos tiempos, Chile ahora puede mostrarnos cómo se maneja la política en estos tiempos. Y ahí el rol del presidente Gabriel Boric es muy importante, ¿no? Y ojalá lo pueda hacer. No sé si la combinación de fuerzas que lo llevó al poder puede llegar a arreglos y acuerdos y alianzas que en algunos casos puedan chocar con las ideas más profundamente arraigadas en los grupos que apoyan al presidente. Mm. Sí, bueno, de hecho, él en su discurso, en su cuenta anual que tuvo que hacer hace un par de días atrás, él hablaba, el presidente Boric hablaba que estamos en una sociedad fracturada. Y la pregunta es justamente si este proceso constituyente, más años de decantación, no sé qué puede venir también, puede ayudar a corregir esa fractura o si por el contrario la va a acentuar, como ha pasado en otros países de la región. Ese es el gran miedo, ¿no? Porque las elecciones dividen. Las elecciones no solo sirven para escoger líderes y plataformas de proyectos de nación, sino que también generan divisiones, a veces profundas divisiones difíciles de reconciliar. Hacen que miembros de una misma familia que estén en lados diferentes del espectro político, ¿no? Entonces eso lo hemos visto, las elecciones dividen y ahora dividen más porque están nutridas, influidas por la posverdad y la polarización. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve el proceso constituyente y cómo se decide, cómo se organiza. Y ojalá que allí pueda haber no una división, sino un reconocimiento de que para poder gobernar con éxito en el siglo XXI tienes que hacer alianzas con tus rivales políticos. La idea de que tú ganaste unas elecciones y eso te da la patente de corso para hacer exclusivamente lo que tú quieras, ignorando quienes tienen ideas diferentes a las tuyas, es una idea del siglo XX o antes. Ahora los países que serán exitosos son los países que lograrán organizar la política de grupos rivales que tienen visiones diferentes, pero que encuentran un espacio de convergencia y de visión compartida del país. Esos países tendrán éxito. Los países que
van a continuar con la división, la separación, la polarización, van a ver bloqueada su capacidad de llevar a cabo los programas, los proyectos que son necesarios para la prosperidad del país. Sí, y también influye que en todos estos gobiernos que se salen de la línea democrática, también lo que uno ve es que hay reclamos legítimos por parte de las personas que inicialmente apoyan a estos liderazgos. Estoy pensando, no sé, en la desigualdad o en la lentitud con la que se acorta la brecha entre quienes tienen más y quienes menos, los privilegios, para qué decir la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, se podría decir que ha sido la misma democracia la que no ha estado a la altura de las circunstancias para poder renovarse, actualizarse y acoger estas demandas. Estoy pensando en el caso, por ejemplo, de Chile, que en su momento fue modelo de sistema económico, etc. Sin embargo, al sistema de mercado, lo que se le critica es que no creó las regulaciones suficientes para evitar los abusos que fueron también puestos sobre la mesa, especialmente durante el estallido del 2019. Entonces, ahora ya no se critica la competencia en sí misma, dicen la competencia, no sé, por el sistema de mercado, en fin. Y uno piensa, si el sistema hubiera estado más atento, estaríamos evitando esta idea de que hay que partir de cero, ¿no es cierto? Entonces, tal vez la responsabilidad la tienen las mismas instituciones o los partidos o los mismos gobernantes de los países que en su momento no fueron capaces de entender que algo estaba pasando. No hay duda que la democracia del siglo XXI necesita ser repensada, actualizada, mejorada y anclada más en las realidades de ahora y no de antes. Eso no hay duda que eso tiene que ocurrir. Y la democracia tiene que ser rediseñada, repensada, la manera como votamos, dónde votamos, cómo son toda la infraestructura electoral es muy importante. Pero más importante aún es la infraestructura de la democracia, porque eso es lo que ocurre entre elecciones. La democracia no es solamente una elección, ir a votar un día. La democracia es lo que ocurre entre dos elecciones importantes. Día a día allí hay oportunidades para el desarrollo de la democracia o para la asfixia de la democracia. Y a eso hay que estar atento. Entonces hay que diseñar la economía del siglo XXI también tiene que ser rediseñada al mismo tiempo que la democracia. La economía y el sistema que tenemos ahora es un sistema muy inestable, es propenso a tener catástrofes económicas y financieras cada cierto tiempo. Hay una crisis financiera internacional que genera muchísimo sufrimiento humano. Es también un sistema que no está alineado a las necesidades que genera la lucha contra el cambio climático. Esa es nuestra principal amenaza como sociedad y como civilización. Entonces, hay tanto la economía como el sistema político tiene que estar alineado para poder enfrentar y generar los cambios que son necesarios para contener el calentamiento global y el cambio climático que eso genera. Entonces, la economía ahora es inestable, es propensa a las crisis, no está alineada a la lucha contra el cambio climático, tolera demasiado la desigualdad y es muy importante luchar contra la desigualdad de una manera que no contribuya a la corrupción y no contribuya a enredar más las cosas, que lo hemos visto, o sea, todos tenemos la lista de los gobiernos que llegan al poder proclamando la lucha contra la desigualdad y terminan siendo terminan no siendo menos desigual, sino más corrupto. Entonces, bueno, y hay una lista de cosas que la democracia y el sistema económico y el sistema capitalista actual deben ser corregidas. Yo no soy de quienes creen que hay que votarlo todo y empezar de cero y darle una patada a la mesa, porque creo que hay cosas que han funcionado muy bien y Chile es un buen ejemplo de las cosas que sí funcionaron bien y también es un buen ejemplo de su capacidad de identificar las cosas que funcionaron mal y están tratando de cambiarlas. Lo que hay que tener mucho cuidado es no creer que eso va a cambiar porque hay un párrafo en la Constitución que dice que tiene que cambiar, porque le genera a la Constitución expectativas que van a terminar en frustraciones, que van a desacreditar el propio proceso constituyente. Sí, definitivamente. Bueno, y tú mencionas en tu libro que esta consigna, que se vayan todos, que todos para la casa, todos los políticos, todo lo que tradicionalmente sostiene el sistema político, es muy fuerte, ¿no? Y que incluso que en el origen de esta autocracia 3P hay un momento de antipolítica.
que tal vez podría ser detectable. ¿Se puede detectar eso a tiempo? O sea, ¿cómo entender que estamos en este momento, en un momento de antipolítica más allá de las consignas que se escuchan en La momentos antipolítica electorales? ha estado con nosotros siempre, lo que pasa es que ahora se ha potenciado por la posverdad y las otras dos P. Pero la antipolítica es la causa y la esencia de mucha de la inestabilidad que estamos viendo, pero a su vez ella es causada por eso, y hay un círculo vicioso donde la antipolítica genera dinámicas de poder que a su vez generan inestabilidad política. El que se vayan todos, el tocar las ollas, el darle las protestas, el bloquear las calles. El bloqueo de las calles es ahora el principal fuente de activismo político del mundo, porque los partidos políticos han fallado, han sido insuficientes como canales de comunicación entre gente que tiene expectativas frustradas, que tiene quejas, reclamos, que quiere otras cosas, y no hay quien los oiga. Y entonces terminan tomando las calles, bloqueando las calles o saqueando partes de la ciudad o como ocurrió en Chile con las estaciones del metro. Eso tiene que formar parte de cualquier agenda, ¿no? Cómo eliminar de la actividad nacional estos grupos que son en el fondo nihilistas políticos, ¿no? Donde que se vayan todos, que si yo no quiero saber nada, son todos corruptos, incompetentes, ladrones, que solo les interesa su bienestar y el de su familia y nadie nos representa. Bueno, esa idea hay que tener hechos concretos que permitan enfrentarla y no hacerla tan popular. En este momento, esa es una idea muy popular por muy buenas razones, porque hay gran insatisfacción con el desempeño de la democracia debido a una cantidad enorme de factores que hacen muy difícil ser un gobernante con éxito. Sí, pero es difícil como manejar esto. ¿Hay algún ejemplo, algún país que tú digas, mira, en realidad esta tendencia a tomarse las calles, a la protesta que a veces incluso es más violenta, se ha manejado adecuadamente, deberíamos mirar con atención lo que ha hecho, Bueno, allí por siempre ejemplo? el baremo y siempre el indicador, el estándar al cual se quiere alcanzar son los países escandinavos, ¿no? Mm. Que tienen características muy propias y muy difíciles de copiar, pero tienen también diseños institucionales y formas de hacer las cosas que sí merecen ser tomadas muy en cuenta. La manera como los países escandinavos tratan la parte reproductiva de la mujer es muy importante y cómo la manejan alineada con la parte productiva. La mujer tiene un rol productivo, que ya está en la calle trabajando como los hombres, pero ella también tiene un rol reproductivo. Y entonces en nuestros países hemos descuidado muchísimo el apoyo que necesitan las madres en ese momento. No hay momento en que es más necesario tener el apoyo, no solo médico y no solo sino de todo tipo. Las madres, las parturientas, las madres que acaban de tener un bebé necesitan apoyo, ellos y sus hijos. Y en América Latina es notable la desatención a este tipo de cosas y lo estoy utilizando solo como un ejemplo de las cosas que hay en Escandinavia claramente y que perfectamente podrían ser copiadas aquí. Mm. En un libro anterior, Lícito, hablabas también del crimen organizado transnacional y sus distintas manifestaciones. Y hoy lo vemos que en América Latina es un tremendo problema, bueno, el tráfico de drogas, para qué decir, de armas también. También de alguna manera estos elevados índices de criminalidad, también con todas las mafias que localmente operan, microtráfico, en fin, que en Chile es un fenómeno que estamos viendo con fuerza, de alguna manera también podrían dañar la democracia. Absolutamente. Porque pienso que, por ejemplo, cuando llegan líderes como Bukele en El Salvador y otros, Hernández en Colombia, que todavía no va a pelear la segunda vuelta, lo primero que dicen es como este ofrecimiento de mano dura implacable contra el crimen. Lo que hizo Rodrigo Duterte en las Filipinas es un buen ejemplo Claro. de esto, ¿no? Mm. A ver, en el libro La revancha de los poderosos, yo hablo mucho cómo se ha criminalizado el poder y criminalizado el Estado. Hay muchos estados que son simplemente estados mafiosos. Entonces ahí hay un estado mafioso es aquel en el cual ya no es un empresario o alguien fuera del gobierno que se
que soborna o extorsiona o se asocia con alguien dentro del gobierno para poder robarle al gobierno y a las arcas del país, ¿no? O le logra extraer un permiso de construcción donde no se debe, etcétera. Eso es tradicionalmente la manera como se ha pensado. La corrupción ha venido mutando y creciendo. La corrupción que más conocemos es la que acabo de describir, donde hay una gente, una persona, un empresario o un criminal afuera que se las arregla para entrar en asociación con alguien dentro del gobierno que puede tomar decisiones de lucro importantes. Entonces, esa es la corrupción. Pero esa corrupción se vio retada por lo que estaba pasando en algunos países que empezamos a llamar cleptocracias, donde no era necesario que hubiera una transacción, sino que simplemente los que estaban en el poder se le metían la mano al tesoro del país y se robaban cantidades macroeconómicas, ¿no? Muy grandes de dinero, sin preocuparse en mucho por cuál es la transacción que justifica eso. Entonces pasamos de la corrupción histórica a la cleptocracia, que la hemos visto en América Latina en muchos países, la hemos visto en Europa, los países de la ex Unión Soviética, la hemos visto en Asia y África, etc. Pero hay una tercera mutación que viene después de la corrupción normal y el crimen cleptocrático, los estados cleptocráticos, que son los estados criminalizados. Que ya no se trata que alguien de afuera intente influir sobre el Estado, sino que el Estado es la organización criminal, el Estado es una organización criminal. Y que utiliza el crimen tanto para beneficiar a los líderes y a sus familiares y amigos, pero también los utiliza como fuente del poder y utilización en sus políticas nacionales e internacionales, en su represión de los enemigos, etcétera, etcétera. Entonces hay, de nuevo, un gobierno que no es que tiene agentes corruptos, sino que es una organización criminal. ¿Podría ser el caso de Venezuela, por ejemplo, con todas las asociaciones? Absolutamente, los ejemplos claros son, Venezuela es muy obvio en ese sentido. Rusia es muy obvio en ese sentido. Bielorrusia también. En todo caso hay toda esta proporción de los 3Ps. Los presidentes 3Ps también tienen una evolución criminal que tiende a la criminalización del Estado. ¿Cómo ves tú la situación de Venezuela ahora? O sea, ¿qué perspectivas estás desde Washington, en el fondo, lo que puedes ver? Es muy triste porque hay mucha fatiga del mundo con respecto a Venezuela. La gente está harta de oír hablar de Venezuela, los venezolanos y sus problemas, y ver que no hay progreso de ningún tipo. Maduro ha sido, con ayuda de los cubanos, muy hábil en ganar tiempo, en distorsionar los procesos, en utilizar las negociaciones para ganar tiempo y debilitar y dividir a la oposición, sin nunca entregar nada, sin nunca hacer un gesto de buena voluntad que muestre que está sentado en la mesa de negociación con la disposición inevitable de tener que hacer concesiones. A nadie le gusta negociar, suponiendo que vas a tener que que entregar cosas que no quieres. Entonces ahora, y los Estados Unidos han tenido una conducta completamente inepta, una combinación de incompetencia con dejadez, con falta de creatividad y falta de iniciativa. De interés también, ¿no? Y de interés. Y de interés. ¿No? Pero también creo que están haciendo cosas que van contra sus intereses, simplemente la inoperancia en este caso, América Latina nunca ha tenido una atención de alta calidad por parte del Congreso y del gobierno de Estados Unidos. Siempre tenemos el equipo de tercera línea, de tercera liga, cuarta liga, que está a cargo de América Latina. Y en este caso también lo estamos viendo, ¿no? Lo último que se les ocurrió es que no iban a invitar a Juan Guaidó, al presidente encargado, interino de Venezuela, que está allí con el apoyo de Estados Unidos y de 60 otros países, donde hay un embajador de Estados Unidos que representa a Estados Unidos en la Venezuela, que controla Juan Guaidó. Y bueno, ellos decidieron que no iban a invitar a Juan Guaidó y no se sabe por qué.
Entonces, esto es más o menos irrelevante, el protocolo, tiene que ver con protocolo y otras cosas, pero es muy buen indicador de la dejadez, la ineptitud, la falta de imaginación que hay con respecto a Venezuela, ¿no? Juan Guaidó ya no estaría jugando un rol importante, parece, ¿no? Es imposible, porque si a los grandes presidentes del mundo les cuesta tanto gobernar y tener éxito, imagínate cómo debe ser para un joven como él, en circunstancias completamente demolidas en términos institucionales, ¿no? O sea, es imposible tener el cargo que él tiene y tener éxito. Sí. Sí, o sea, tenemos para rato con la situación de Venezuela, para rato. Sí. Bueno, hay una pregunta del público que tenía que ver ahí justamente con Guaidó. Pueden empezar a mandar sus preguntas, quienes nos están escuchando, para empezar a emitirlas aquí en esta entrevista. No puedo dejar de preguntar por la visita que hizo la expresidenta Bachelet, perdón, a China, en su cargo de funcionaria de las Naciones Unidas, representante del Organismo de los Derechos Humanos. Y aquí en Chile no rebotó mucho, pero fue muy criticada. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Hemos quedado perplejos, ¿no? Porque la expresidenta Bachelet estuvo en China. Ella es el más alto funcionario del mundo en términos de protección y fortalecimiento de los derechos humanos y protección de la gente. Y en China no hace falta leer demasiados periódicos para darse cuenta que en China hay violaciones sistemáticas de largo alcance, de gran escala de los derechos humanos de segmentos de la sociedad, los uigures, por ejemplo. La presidenta Bachelet estuvo en China, estuvo varios días y después escribió un memo, un informe donde no se habla de eso, ¿no? Entonces, ella viniendo de nuestra América Latina, viniendo del Chile, que vivió ella y su familia, viviendo de su rol como presidente, no encontró espacio para hablar, para mencionar que el mundo condena la manera como el gobierno de Pekín, el gobierno de China está tratando a minorías y a quienes discrimina, persigue y de manera muy agresiva e inhumana. Sí. Y en Estados Unidos fue criticado, entonces salió bastante. Ha habido muchos artículos en la prensa, bueno, siempre en términos relativos, ¿no? Acuérdate que cualquier artículo de prensa hoy en día tiene que competir con lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, en Europa, en Taiwán, en China, etcétera, ¿no? Entonces, pero aún en ese ambiente mediático muy saturado por otras cosas, sí la gente que se ocupa y se preocupa por la defensa de los derechos humanos quedó muy perpleja y muchos muy descontentos con la tolerancia que mostró la expresidente Bachelet al régimen chino y su silencio con respecto a las violaciones de derechos humanos a gran escala que ocurren en China. Sí, bueno, voy a leer aquí una pregunta del público. Voy a empezar con las preguntas que nos empiezan a llegar al chat. Pregunta María Paz, ¿cómo ve el futuro político de Latinoamérica en los próximos años, incluido Chile, por supuesto? Yo voy a agregar una pregunta colgada de esa, que en el fondo es si este escenario bastante desesperanzador que estamos viendo ahora, ¿por dónde podría encauzarse? Pensando que esto también son ciclos políticos, ¿no? Y hay ciclos siempre debajo, en el fondo, de ciclos malos y ciclos mejores. Si en el fondo tenemos si de esto que está ocurriendo, este contagio de gobiernos no democráticos, podría salir algo bueno, al menos para América Latina. América Latina es muy diversa y los países de América Latina incluyen a Haití, incluyen a Brasil y a Chile y a Centroamérica y el Caribe. O sea que va a ser muy difícil encontrar una recomendación aplicable y relevante para realidades tan diferentes. Pero sí hay una realidad que está siendo cada vez más clara, y es la elección de presidentes impresentables. La barbaridad de haber elegido al señor Castillo en Perú es inenarrable, es inexplicable, se puede explicar, etcétera, pero claramente él no está en capacidad de liderar un país y de llevarlo a un mejor lugar del cual lo encontró. En Colombia estamos enfrentados entre dos candidatos, uno claramente con orígenes de guerrillero y orígenes muy
controversiales, y otro que confunde en sus declaraciones, confunde a Hitler con Einstein, ¿no? Hizo una frase de admiración a Hitler y después dijo que era, no, que era, él estaba hablando de Einstein, y que lo que él hace falta, él lo que va a hacer es, él no tiene respuesta sobre otras cosas, sino sobre la corrupción, que va a utilizar la mano dura, que él es un empresario y que va a acabar con la corrupción. Entonces, mientras ese sea el nivel de debate, o sea, la explosión de necrofilia política de López Obrador todas las mañanas cuando hace sus mañaneras, que es un espectáculo de televisión donde todas las mañanas el presidente López Obrador habla de todo, pero casi la necrofilia política ya está en el aire, pues, ¿no? O sea, la nostalgia por un pasado mezclado con una denuncia, o sea, del pasado, donde todo fue peor y todo fue malo. Entonces, yo no sé, pero creo que hay una responsabilidad. En América Latina tenemos problemas con los líderes, porque tenemos problemas muy grandes y líderes muy chiquitos, líderes pequeños. Y entonces, pero mucho más importante que los líderes inadecuados, incapaces, ineptos, corruptos que hemos tenido y que estamos teniendo, no solo América Latina tiene un problema de líderes, también tiene un problema de seguidores. Los seguidores latinoamericanos son muy susceptibles, son fácilmente tentados por las promesas y claramente que van a ser incumplidas de los populistas. Entonces hay que exigirle más a los votantes, hay que exigirle más a la población, a los estudiantes, a los jóvenes. No, hay que tomarse un poquito más en serio la democracia y la protección de la democracia, más allá que ir a votar una vez cada cierto número de años. Sí, sin duda. Aquí pregunta Víctor si conoce fórmulas de éxitos y aprobadas contra los gobiernos 3P y cuáles serían esos requisitos indispensables. Yo creo que las 3P están en todas partes. El populismo y las promesas de cosas que la gente quiere oír forman parte de los manuales de la política de estos tiempos. La polarización es un fenómeno mundial y lo estamos viendo en países también, en países como Suecia, en países nórdicos que también lo estamos viendo, ¿no? Y en Europa de manera muy profunda la polarización y todo el tema de las identidades que guían las conductas de la gente, amplificadas y potenciadas por la posverdad y las redes sociales a través de Internet. Entonces, no hay una fórmula probada de enfrentar a las 3P, sino que hay que, lo que dije antes, hay que entender claramente que en estos tiempos, para gobernar con éxito hay que gobernar en alianzas. Alianzas que pueden ser muy poco toleradas por las coaliciones que ganan las elecciones. Y si es así, se tendrán, si en Chile no se ponen de acuerdo y tienen una división profunda y permanente, pues Chile entrará en retroceso. Si los chilenos y los líderes chilenos de todas las fuerzas se entienden que hay ciertos principios básicos sobre los cuales pueden estar de acuerdo y pueden llegar a un acuerdo, Chile tendrá más oportunidades de tener éxito y de ser el país que marque la pauta y que merezca ser seguido, que incluye, pero va más allá de la constitución nueva que van a tener. Sí. Pregunta Sada si cree que este proceso, hablando de la Constitución, ¿no? Si el proceso constituyente tendría, en ciertos aspectos, se podría decir que es una necrofilia política, es bueno ese concepto, si se compara con países que pasaron por procesos similares. Claro, yo he escrito sobre la necrofilia política varios artículos que hablan de eso, de que hay mucha imitación. El problema con el cambio constitucional es que fue utilizado de manera abusiva por varios gobiernos, que simplemente cambiaron la constitución en nombre de mejorar la lucha contra la corrupción y luchar contra la desigualdad y la pobreza, ¿no? Y así hubo cambios constitucionales en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Centroamérica, etc. Y al final, cuando uno ve cuáles fueron los resultados de estos cambios constitucionales, pues simplemente la concentración del poder, de más poder en el Ejecutivo.
Sí. Y no hay nada, no hay ninguna constitución que pueda demostrarse que tuvo un impacto positivo, constructivo, igualitario, de mayor prosperidad y libertad en los países. Las constituciones han servido para distraer al público y a los votantes con ideas y promesas muy seductoras, mientras la realidad era que el cambio de la constitución que estaban buscando y por el cual hacían el cambio constitucional era la concentración del poder. Ya el presidente Castillo de Perú, de las primeras cosas que dijo que iba a hacer es que iba a cambiar la constitución. Lo mismo ha ¿Y dicho Petro. hay algún país en América Latina en donde el cambio de constitución haya, o sea, haya funcionado, el objetivo original, Depende el fortalecimiento de las instituciones? no en los últimos 20 años, ¿verdad? Pero depende de cuál es cuál es el rango de Claro, el tiempo que rango, estamos sí. hablando. Sí, sin duda. Pregunta Antonia, ¿por qué ocurre hablando sobre todo, me imagino que de parte de que son muy incautos, ¿no? Tenemos un electorado muy incauto que engancha con promesas fáciles. ¿Por qué ocurre ese fenómeno de romantizar las promesas políticas? Bueno, porque la gente está desesperada, porque la gente quiere salidas, porque la gente no encuentra salidas y entonces cae, porque América Latina no ha tenido éxito creciendo sus economías, creando mejores empleos, mejorando la calidad del empleo y el ingreso per cápita, mejorando los servicios públicos, la educación, el transporte, que son pesadillas para todos los latinoamericanos. Entonces, la gente está harta, la gente quiere soluciones, la gente busca maneras y personajes que ellos crean que los puede llevar a los cambios que ellos sienten que son necesarios, con toda razón, con toda razón. Pero eso no pasa, porque de nuevo, por una combinación de factores. En el libro, en la revancha de los poderosos, hay todo un capítulo dedicado a esto. Sí. También pregunta Soledad, el tema, bueno, Moisés, el tema de la plurinacionalidad en Chile me imagino que has escuchado que ha sido muy fuerte, está muy presente además a lo largo del borrador del nuevo texto. Y pregunta Soledad si es posible que en nuestros países salden su deuda con sus pueblos originarios sin un cambio institucional profundo. Bueno, la pregunta carga su respuesta, ¿verdad? La pregunta se responde a sí mismo. Por supuesto que hay que hacer cambios institucionales y por supuesto que hay que tener más iniciativas que corrijan los errores del pasado en este ámbito, ¿no? No hemos hablado de Ucrania, está un poco lejos para nosotros, pero de todas maneras alguien pregunta cuál es su perspectiva con respecto a la situación de Zelensky y de Ucrania. Ucrania puede ser uno de estos lugares en los cuales yo mencioné que lo que creíamos transitorio se vuelve permanente y lo que creíamos permanente se hace transitorio. Una de esas cosas son las fronteras de Ucrania. Es posible que haya toda una prolongada situación de conflicto armado de baja intensidad alrededor de las fronteras de donde están ocurriendo en estos momentos las batallas más importantes. Pero eso no lo sabemos, no sabemos si eso va a escalar. Es obvio que Putin se equivocó, Putin partió de bases y suposiciones que han demostrado ser erradas. Y gracias a ese error, hoy en día Europa descubrió que era una superpotencia, pero no lo sabía. Y resulta que la unidad europea la califica y la permite ser un actor fundamental en la política mundial. Eso con las divisiones y con la forma de funcionar burocrática, lenta, trabajosa, distraída que hay en Bruselas, pues hizo pensar que Europa nunca saldría de abajo. Bueno, gracias a Putin y la valentía de algunos políticos que fueron adelante, Europa hoy en día es una superpotencia que está en la mesa y está definiendo cosas. Lo mismo ocurre con la OTAN. La OTAN fue motivo de promesas de que se iba a cerrar por inútil, tanto de Vladimir Putin como de Donald Trump. Donald Trump siempre se empezaba diciendo que eso había que cerrarlo, que él no estaba a favor de la OTAN como una alianza militar. Y lo mismo Putin siempre, cada vez que podía, denunciaba esa alianza militar. Bueno, esa alianza militar, la cual ellos querían ser los enterradores, ha resultado ser una alianza militar que ha salido potenciada, amplificada y hecha más eficaz. Sí.
Bueno, Donald Trump es uno de estos líderes que calza perfecto con esto de los autócratas 3P, ¿no es cierto? Y Por lo menos Vladimir además, Putin también. y Vladimir Putin también. ¿Y es posible que Donald Trump pueda volver al ruedo con tanto, o sea, se ve tan nítido esa posibilidad? Sí, no hay duda. Y sí, yo creo que él va a ser el candidato del Partido Republicano y creo que tiene una alta probabilidad de ser electo. Pero ahí es curioso, o sea, no es curioso, pero en el fondo el Partido Republicano no hace yo sé que le permite llegar al poder, pero por otro lado a un costo altísimo, a un costo además para la democracia en Estados Unidos, para sus mismos militantes, en fin. No pareciera ser que es un poco el dicho ese pan para hoy, o sea, pan para hoy, hambre para mañana. El Partido Republicano de los Estados Unidos es propiedad de Donald Trump. Y él lo controla y él hace con ese partido, él decide cosas, quienes lo han enfrentado han salido derrotados, discriminados, sacados de la estructura de poder. Y Donald Trump controla este partido que en estos momentos ha demostrado que solo tiene intereses electorales de corto plazo e intereses económicos de largo plazo. Mm. En ese sentido, Biden es una figura que está ahí como logrando ser de cortafuego, o además con todo el tema con la guerra con Ucrania, ¿no? O ha sido más débil en ese sentido. Sí, bueno, claro, no hay duda que no hay duda que Biden está allí porque no es Trump. Ese es su principal, o sea, él llegó por eso, ¿no? Pero repito lo que he dicho varias veces en nuestra conversación, gobernar con éxito en el siglo XXI, en estos años, es muy difícil, entre las otras cosas por las 3P y por muchas otras cosas más. Entonces, y Biden es un señor que tiene ya una edad avanzada, que está más lento, pero ahí va, tratando de hacer lo que puede en un ambiente muy adverso, ¿verdad? Y bueno, pero repito, no se trata solo de Biden, se trata de cualquiera que hubiera puesto ahí en el poder, hubiera tenido una gran dificultad gobernando para tener éxito. Sí. De hecho, Vicente nos pregunta por qué en América Latina, yo diría que más que América Latina, la figura de una autoridad genera rechazo y posición inmediata. Hiciste el caso, por ejemplo, en Chile, el presidente Boric mantenía una alta popularidad en la campaña, pero al ser elegido presidente rápidamente su aprobación cayó. Lo mismo sucede con la Convención Constitucional y así otros ejemplos. ¿A qué se debe esto? No lo sé y no estoy seguro que esas generalizaciones son sistemáticas y siempre. Yo creo que estamos viendo esa es una foto. Y yo creo que para entender eso hay que ver la película y no la foto de un determinado momento. Antonio pregunta, ¿en quién está la responsabilidad de poder gobernar con éxito? ¿En los votantes o en los políticos? Por supuesto que los votantes que hacen llegar al poder a políticos ineptos, corruptos, indeseables, impresentables, pero también están las barreras a la entrada a ser político y los costos de ser político. O sea, hay mucha gente decente, competente, que haría un muy buen trabajo, que simplemente tiene miedo de meterse en la política porque va a salir embarrado, agredido y con una calidad de vida terrible, ¿no? Y entonces, bueno, eso es algo que hay que tener en mente y explicarle a la gente que si se va de la política, que se vayan todos y que venga cualquier cosa. Bueno, que vean lo que pasó en Venezuela. En Venezuela el motivo era ese, el discurso era ese, que se vayan todos. Bueno, y vino algo nuevo y mira, es una tragedia inimaginable, ¿no? La que está pasando en mi país. ¿Se puede enfrentar exitosamente desde la política este hartazgo con la política y con las instituciones que sustentan la democracia? Sí, sí se puede y se puede hacerlo de manera que incluya, de manera que tome en cuenta cuáles son los nuevos hábitos, costumbres, expectativas y deseos de los votantes, donde ya no basta con ir a una plaza y unos amplificadores y la música y dar un discurso encendido en favor de la honestidad. Eso ya pasó. Ahora la gente ha desarrollado un muy fino sentido del olfato sobre la mentira, la falta de sinceridad. La gente quiere gente que sea genuina, creíble, que no les está mintiendo. Y están desarrollando eso, pero es una minoría. La gran mayoría, como ya dije, es
es una gran mayoría de votantes que no están necesariamente bien informados, que son indolentes, que no creen en el sistema realmente, que están frustrados por ver que lo que ellos desean no ocurre. Entonces, bueno, ese es parte del problema. Sí, bueno, no es un panorama muy alentador por el que estamos atravesando en este momento precisamente, pero es interesante poder reflexionar sobre estos temas, sobre para dónde va la democracia, cuáles son los desafíos además que tienen. Voy a terminar con una última pregunta sobre el rol que le asigna a los liderazgos femeninos que hace Soledad Zamorano. Dos cosas. Uno, no hay dudas de que hay que tener más mujeres en centros de poder y más mujeres en el poder. No, eso va sin necesidad. Basta ver los números y ver cómo el 50% de la población está subrepresentada y mal representada en los círculos de poder, en el sector privado, en el sector universitario, en el sector sobre todo de la política, ¿no? Entonces eso claramente hay que cambiarlo y yo creo en las cuotas en ese sentido, y hay que tenerlas, etcétera. Dicho eso, sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la suposición de que las mujeres, por ser mujeres, tienen varitas mágicas que los hombres no tenemos, ¿no? Y que pueden lograr cosas porque son mujeres. O la otra gran mentira, que es que las mujeres no son corruptas, que los hombres sí, las mujeres no. Resulta que tenemos muchos ejemplos de mujeres que han estado en el poder en el mundo y han tenido igual calibre de corrupción que sus conciudadanos masculinos. Entonces sí, hace falta tener una presencia mayor de las mujeres que se empuje hasta llegar a la igualdad el 50 por 50, pero tener mucho cuidado con que simplemente creer que porque es mujer va a ser diferente como política. Yo sé que eso es muy controversial lo que estoy diciendo y que hay grandes creencias de que las mujeres tienen intuiciones, formas de pensar, formas de sentir y formas de participar que son diferentes. Y creo que sin duda hay algo de eso, pero yo tendría mucho cuidado en utilizar eso como base fundacional de lo que es el rol de la mujer en la política. La mujer tiene derecho y necesitamos que esté en la política en paridad de condiciones los hombres, pero no le debemos asignar poderes que la diferencian de los hombres. Perfecto. Bueno, Moisés, siendo ya las 7:30 de la tarde, aquí en Washington, en Santiago, te agradezco mucho tu participación hoy día, nuestra invitación a esta conversación con el Magíster de Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, y esperamos poder tenerte presente para la próxima vez. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, y gracias a todos por conectarse hoy. Les va a llegar a su correo porque quienes participaron de esta entrevista van a recibir tenemos 2 libros para rifar del libro La revancha de los poderosos, así que ahí les vamos a estar avisando a su correo. Muchas gracias.